¿Qué lleva a un país a volver a elegir a quien alguna vez gobernó con autoritarismo, esperando ahora soluciones democráticas y sociales? En 1952, Chile vivía un ambiente político marcado por el desencanto con los partidos tradicionales que habían gobernado durante la década anterior, especialmente los radicales. Además, por primera vez en la historia del país, las mujeres podían votar en las elecciones presidenciales, lo que amplió significativamente el electorado y modificó el escenario político. Carlos Ibáñez del Campo, quien ya había sido presidente entre 1927 y 1931, decidió postularse nuevamente con un discurso fuertemente populista y antipartidista. Su campaña giró en torno al lema Ibáñez al poder y la escoba a barrer, prometiendo limpiar la corrupción y barrer las viejas élites que, según él, habían deteriorado el país. En esa elección presidencial del 4 de septiembre de 1952, Ibáñez se enfrentó a tres rivales principales. Arturo Mate Larraín, candidato de la derecha, apoyado por el Partido Liberal y los conservadores tradicionalistas; Pedro Enrique Alfonso, del Partido Radical, que buscaba continuar con el legado de los gobiernos radicales; y por último, Salvador Allende Gossens, que se presentaba por primera vez con el respaldo del Partido Socialista y de manera indirecta del Partido Comunista, a pesar de su proscripción formal. El resultado fue un triunfo con mayoría relativa de Ibáñez, quien obtuvo el 46,79% de los votos, seguido por Mate con el 27,8%, Alfonso con el 19,9% y Allende con un modesto 5,4%. Como ninguno alcanzó la mayoría absoluta, la Constitución de 1925 establecía que el Congreso debía elegir entre los dos candidatos más votados. Así, el 24 de octubre de 1952, el Congreso Pleno eligió a Ibáñez como presidente con un apoyo abrumador de 132 votos contra 12 de Mate. Este resultado reflejaba la fuerza política personalista de Ibáñez y la falta de unidad en las coaliciones tradicionales. De esta manera, Ibáñez volvió al poder en un contexto de amplias expectativas, pero también de grandes desafíos políticos y sobre todo sociales. A diferencia de su primer mandato, esta vez Ibáñez no contaba con un gran partido que lo respaldara. Su base política se armó con grupos y movimientos menores, muchas veces más ligados a su figura personal que a programas políticos e ideológicos claros. Los bloques políticos que lo apoyaron fueron la Federación Nacional de Fuerzas Ibañistas, una coalición que agrupaba partidos pequeños como el Partido Nacional Cristiano, Acción Renovadora y movimientos de independientes. Por otro lado, la Alianza Nacional del Pueblo, que unió al Partido Agrario Laborista, el Partido Socialista Popular y otros partidos de izquierda y centroizquierda, pero que rápidamente se fue fragmentando. También estuvo ligado al Partido Agrario Laborista, que se consolidó como el sostén más firme de Ibáñez durante su gobierno, con muchísimos miembros ocupando cargos en su gabinete. Y por último, organizaciones como el Movimiento Nacional Ibañista y el Movimiento Nacional del Pueblo, que fueron apoyados de tipo personalista y simbólico, pero con escasa representación parlamentaria. Respecto a su programa de gobierno, Ibáñez planteó un modelo que combinaba un Estado fuerte, intervencionista y desarrollista, enfocado en la industrialización por sustitución de importaciones, también conocido como modelo ISI, y en políticas sociales para mejorar las condiciones de vida de los sectores populares. Los ejes centrales fueron la infraestructura y obras públicas. Construyó embalses como la Laguna del Maule y Los Cipreses, impulsó la construcción de viviendas sociales a través de la Corporación de la Vivienda y mejoró la infraestructura urbana en Santiago con obras como la Plaza de la Ciudadanía y el Paseo Bulnes. También fomentó las empresas estatales, fortaleció la creación y expansión de empresas como la Empresa Nacional del Petróleo, también conocida como ENAP, y también la Industria Azucarera Nacional, conocida como IANSA. También el Banco del Estado, y además de crear el Ministerio de Minería y el Departamento del Cobre, que luego jugarían un papel fundamental en la nacionalización de recursos naturales. También se enfocó en políticas sociales y laborales. Estableció un salario mínimo nacional para el sector campesino y creó en 1954 el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, destinado a combatir la desnutrición infantil en sectores vulnerables. Pero también se enfocó en la estabilización económica. Enfrentó una inflación que llegó alrededor de un 77% anual entre 1955 y 1956. Para ello contrató a la misión Klein-Sachs, que le propuso medidas como de austeridad, eliminación de subsidios y reformas económicas.
Aunque Ibáñez rechazó algunas por su impacto social, logró reducir la inflación en un 17,5% en 1957. Por último, también se enfocó en reformas electorales y legales. Derogó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia en 1958, que proscribía al Partido Comunista y estableció la cédula única para la votación, además de hacer obligatorio el sufragio y sancionar prácticas como el acarreo de votantes. Este programa reflejaba una mezcla entre un discurso populista que buscaba satisfacer demandas sociales y una gestión pragmática que intentaba ordenar las finanzas y modernizar el país. El gobierno de Ibáñez entre 1952 y 1958 tuvo importantes logros, pero también enfrentó crisis profundas que marcaron su mandato. Entre sus logros más relevantes destacan la modernización y expansión de la infraestructura pública con la construcción de embalses que permitieron aumentar la capacidad hídrica del país, proyectos de vivienda social para los sectores populares y la remodelación urbana en Santiago que embelleció espacios como la Plaza de la Ciudadanía. También la consolidación y creación de empresas estatales fundamentales para el desarrollo económico, como la ENAP, CAP e IANSA, que fueron la base para un impulso industrial y la futura nacionalización del cobre. Además, políticas sociales como el establecimiento de un salario mínimo campesino y la creación del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, que mejoraron la nutrición y las condiciones de vida de sectores vulnerables. Y por último, las reformas electorales que fortalecieron la democracia chilena, como la derogación en 1958 de la Ley Maldita, que permitió la legalización del Partido Comunista, y mejoraron la transparencia electoral con cédula única y el voto obligatorio. No obstante, el gobierno de Ibáñez también tuvo graves crisis. La economía vivió una fuerte inflación que alcanzó hasta un 77% anual entre 1955 y 1956, causada por el gasto público, la dependencia de las exportaciones del cobre y choques internacionales. La llamada Batalla de Santiago en abril de 1957 fue una crisis social importante. El alza de las tarifas del transporte público desató protestas masivas, que fueron reprimidas con fuerza militar, dejando más de 16 muertos y miles de heridos. En octubre de 1957, la crisis habitacional provocó la toma de La Victoria, donde aproximadamente 1.200 familias ocuparon terrenos en Santiago, demandando viviendas dignas entre la inacción del Estado. Finalmente, la pérdida de apoyo popular, la fragmentación de sus bases políticas y la radicalización de los movimientos sindicales y sociales generaron un ambiente de inestabilidad política al final de su mandato, sin un sucesor claro y con un país tensionado socialmente. El segundo gobierno de Ibáñez fue un periodo de grandes avances en la infraestructura, industrialización y reformas sociales, pero también un tiempo de tensiones económicas y conflictos sociales que reflejaban los límites de su modelo populista y desarrollista.